impartiendo nuestro ciclo sobre territorialidad, patrimonio y privilegios de la nobleza indígena, y que en esta ocasión, en una tercera sesión, nuestra primera sesión se trató de territorialidad y constitución y propiedad. Nuestra segunda sesión fue de conceptos de lo patrimonial y propiedad, y en esta sesión se tratará del tema de los privilegios de la nobleza indígena. La doctora Menegus, como todos sabemos, es una doctora muy distinguida en historia de pueblos indígenas, historia agraria, y numerosos trabajos alrededor de ello, y trabaja es investigadora distinguida del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Y bueno, tenemos el privilegio de tenerla con nosotros y le vamos a dar la palabra para que nos hable del tema privilegios de la nobleza indígena. Gracias, Margarita. Muchas gracias a ustedes. Bueno, sí. Por esta última conferencia sobre los privilegios de la nobleza indígena, de la cual no me pude zafar, aunque quité yo, más bien hablar de la mixteca, pero a insistencia de los que me han invitado, pues daré este tema. En realidad, el tema, voy a tocar básicamente todos los distintos tipos de privilegios que fueron otorgados a los señores naturales en la época colonial, y parto del supuesto de que los señores naturales fueron equiparados en derecho a la nobleza castellana. Entonces, básicamente, los privilegios inherentes a la nobleza castellana van a ser transferidos a los señores naturales. Hay dos condiciones previas que se tienen que dar para que estos privilegios se ejerciten. Uno, evidentemente, es la conversión al cristianismo, y dos, jurar lealtad al rey. Con estas dos supuestos o estas dos condiciones, los señores naturales fueron reconocidos como tales, como señores de la tierra, y se les otorgó la condición de nobleza. Esta exposición tiene muchos cuadros que son más o menos alusivos al tema, aunque no como no necesariamente de la época, puesto que se trata de una pintura del siglo XVIII, una pintura bastante ya romántica, digamos, de lo que idealizada, de lo que pudiera haber sido un bautizo de Cuauhtémoc, y como ven, pues bastante fantasiosa, en tanto que lo que parecen como chimanis arriba a la mano derecha aparecen no como escudos a la usanza prehispánica, sino casi como estandartes, una especie de mestizaje visual en esta pintura. La otra, que es también muy conocida, que es el bautizo de los 4 señores de Tlaxcala. Sobre este tema de los bautizos, pues hay una iconografía muy amplia, y quizás la razón que explique esta abundancia de cuadros sobre el tema del bautizo es que la mayoría o muchos de los señores naturales, o caciques ya en la época colonial, para dar fe o constancia de su conversión y de su fe, mandaban a hacer ese tipo de retratos. El juramento al rey Carlos I de España también era necesarísimo para adquirir la condición de nobleza. El escudo de armas, que va a aparecer muchas veces repetido también partes de él
o algunas veces el escudo completo, en mucha también de la iconografía que mandaron a hacer los caciques cuando elaboran sus propios escudos de armas. En este caso, si miran el escudo de Carlos V, tiene varios elementos que voy a señalar, más que nada porque aparecen también repetidos en los escudos que elaboraron posteriormente los caciques. En el lado izquierdo y derecho las columnas son las columnas de Hércules con el plus ultra de cada lado. Alrededor del escudo especie de collar se llama el toisón de oro. En la cima, pues, la cabeza, la águila bicéfala coronada, y al interior del escudo lo que se representa son todos los escudos de los reinos de los cuales Carlos I de España era el rey. Entonces, en el cuadrante izquierdo superior, el de rojo y blanco y amarillo, que es el de Castilla y León, ese va a ser el escudo que más aparece en la heráldica novohispana. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la Nueva España queda incorporada directamente al reino de Castilla y León. Los otros cuadrantes representan a la derecha las barras que son de Aragón, Navarra, Borgoña, Flandes, el Tirol, y la águila bicéfala, como ya había mencionado, es símbolo del Sacro Imperio Romano Germánico. Las columnas no plus ultra son muy interesantes y aparecen mucho en la iconografía a lo largo de todo el periodo colonial, porque se volvió el símbolo precisamente de Carlos I para manifestar la fortaleza o la expansión del imperio europeo hacia las tierras americanas. Entonces las columnas de Hércules, con la leyenda plus ultra, simboliza esta extensión del imperio español al territorio americano. El toisón de oro también va a ser un elemento frecuentemente utilizado en la iconografía, en virtud de que es la orden de caballería más importante del reino de Castilla y León. Aunque fue creada originalmente esta orden por el duque de Borgoña en 1429, quedó incorporada a la corona española por las gestiones que hizo al respecto Carlos I de España, y lo utilizó esta orden de caballería como un elemento de integración del imperio europeo con el imperio, o con las tierras o el territorio americano. Entonces, bueno, esta es otra vista de un toisón de oro. Y esta orden de caballería originalmente reunía a 24 caballeros nada más cuando se fundó por el duque de Borgoña, y posteriormente, evidentemente, la nobleza, tanto castellana como la nobleza americana, va a ir siendo incorporada a esta orden de caballería. En la época de don Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España, se intentó fundar una orden de caballería propia para la nobleza indígena, y esta orden la llamó los Caballeros Texas, y tenía como objetivo equiparar a la nobleza indígena americana con los hidalgos españoles. Esta orden fue propuesta por el virrey en 1537, sin embargo no prosperó.
o por lo menos no se ha encontrado que haya prosperado. Quedan nada más algunos documentos que hacen alusión a esta orden de caballeros teques, y también queda el juramento que elaboró don Antonio de Mendoza para los caciques o caballeros indígenas que entraran a la orden. Y básicamente el juramento dice que se jura lealtad al rey de España y defender el cristianismo. La que sí va a prosperar entre la nobleza americana va a ser precisamente la orden también de caballería, la de Santiago, que es una orden religiosa y militar fundada en el siglo XII por el rey de León, y su objetivo era precisamente proteger a los peregrinos que iban hacia Santiago. Los reyes católicos incorporaron a la corona esta orden en 1523, y para ingresar a la orden se requería de 4 apellidos hidalgos de sangre, más no de privilegio. Y ahorita voy a un momento explicar la diferencia entre la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio, que son dos tipos de nobleza distintos. La nobleza de sangre es la nobleza más importante. En partidas se dice que se pierde en el tiempo quién es la nobleza de sangre, y es evidentemente el que por nacimiento es noble. Y esta idea de nobleza de sangre también es recogida entre los caciques o los señores naturales en la Nueva España, y lo vemos a través de este tipo de cuadros. Otra vez aquí se trata de una genealogía de uno de los 4 señores de Tlaxcala, y donde precisamente lo que busca resaltar este tipo de cuadros es el linaje de sangre, ¿no? O la nobleza de sangre a través del cuadro. Por otro lado, bueno, antes de pasar a la nobleza de mérito, la nobleza del privilegio en general se obtiene por méritos y servicios dados a la corona. Es decir, puede ser por las armas, que se le concede algún tipo de privilegio y de nobleza. Por lo tanto, evidentemente los hidalgos españoles durante la conquista, pero también en el mérito académico o literario. La nobleza como categoría o concepto jurídico social es muy amplia, es decir, hay una especie de abanico en cuanto a tipos de nobleza que son muy variadas, y en el, digamos, en el escalafón o en la escalera, la nobleza más baja es precisamente la del mérito universitario. Es decir, simplemente por graduarse de la universidad, ¿no? Ya sea de bachiller, de licenciado o de doctor, uno ingresaba al estatuto de noble. Pero, repito, en el escalafón de tipos de nobles, pues el más bajo seríamos en todo caso nosotros, los universitarios. Y aquí, bueno, también lo vamos a ver este personaje más adelante. Es un doctor indígena graduado de la Real Universidad de México en el siglo XVIII, y lo que lleva es evidentemente en la mano es el bonete que corresponde al grado de doctor, y en el fondo su escudo de armas. Es decir, que esta parafernalia de los escudos, ¿no? O de los retratos de las genealogías tienen como objetivo pues representarse a sí mismos como nobles. Entonces, en esta diversidad de nobleza, la nobleza titulada es únicamente la que se refiere
a los que tienen título, el título de varón, de conde, de príncipe, de duque o marqués. Y en el caso, evidentemente, de la Nueva España, el único noble titulado sería Hernán Cortés y sus descendientes. Los privilegios que se le reconocen a la nobleza indígena son estos que aparecen en la pantalla. En primer lugar, la calidad de señores, es decir, que tienen derecho a gobernar. Se les reconoce también su patrimonio, es decir, su derecho a tener tierras, territorio, terrasgueros, personas que trabajen sus tierras, el privilegio de no tributar, no pechar, el derecho de recibir tributo y finalmente también el privilegio de fundar un cacicazgo, que como habíamos comentado la vez pasada, pues el cacicazgo en principio es una institución que se inspira en el mayorazgo y que se hace exclusivo para la nobleza indígena. Y esencialmente el mayorazgo, al igual que el cacicazgo, es un vínculo de los bienes pertenecientes a un cacique. ¿Y qué es lo que se vincula? Fundamentalmente su propiedad y todo su patrimonio. También se considera un privilegio el tener escudo de armas propio. Entonces, de nuevo, los que fueron muy profusos en la producción de la iconografía sobre este tema del privilegio, de nuevo son los 4 señores de Tlaxcala, en donde vemos a los 4 señores ya con una vestimenta europea, sin embargo con el símbolo de su intérprete, digamos, o de su señorío encima de ellos, más a la usanza prehispánica, y arriba del cuadro está coronado precisamente por los elementos que habíamos descrito brevemente antes. Está en este caso únicamente la parte del escudo de Carlos I correspondiente al reino de Castilla y León, porque como dije, quedó la Nueva España incorporado a ese reino. Se reproduce el toisón de oro alrededor, la corona, que es la corona de Carlos I, porque también hay que decir que en cuanto a la heráldica hay coronas de muchos tipos. Entonces, un duque tiene un tipo de corona, un marqués puede tener otro tipo, etcétera, etcétera. Y aquí la que se está reproduciendo es la de Carlos I. Este es un retrato que mandó a hacer Montañés, que fue un principal otomí de Jilotepec que acompañó a los ejércitos españoles en la conquista precisamente de Querétaro, o de la zona en torno a Querétaro, y posteriormente la fundación de Querétaro. Y este retrato, muy parecido al tipo de retratos que se mandaban a hacer todos los virreyes o cualquier personaje de la nobleza novohispana, en el escudito, como escudito que está abajo, pues lo que reproduce son sus méritos y servicios a la corona, ¿no? Este es un escudo de Tlacotepec, del pueblo de Tlacotepec, que no se sabe si es un escudo auténtico o es un escudo inventado, y este va a ser quizás uno de los problemas que los estudiosos de
de los escudos indígenas tienen cuando se meten en este tema, porque en realidad los que sí sabemos que son auténticos son todos aquellos escudos en donde aparecen mercedados o dados por el rey y descritos en un documento, ¿no?, a través de una merced. Pero en las comunidades indígenas como como Tlacotepec, que es un pueblo del Valle de Toluca, bien pudiera ser un escudo elaborado por la propia comunidad. Lo que se ve en este escudo indígena, sin embargo, tiene muchos elementos de los que tienen otros escudos indígenas del periodo colonial. Por ejemplo, ahí está la águila coronada, ¿no?, como simbolizando la corona de Castilla, el castillo abajo, pero la parte que es muy frecuente encontrar en escudos indígenas de este tipo es un elemento del territorio donde está ubicado el pueblo, de la geografía o del paisaje que denota el lugar. En este caso se trata de un árbol de madroño, que es un árbol nativo precisamente del Valle de Toluca. Bueno, otros privilegios de los cuales gozaron los señores naturales, evidentemente es el de la vestimenta, el privilegio de vestir a la usanza española. Aquí se trata de un retrato de los caciques de Xochimilco, también es un retrato de finales del siglo XVIII, donde aparece el cacique y la cacica, y al centro el escudo de nuevo de los caciques de Xochimilco. Y vemos aquí cómo se representa de nuevo el castillo y el león, ¿no?, haciendo alusión al reino de Castilla y León. Y abajo de él, en el cuadrante siguiente, lo que se puede ver es este elemento, obviamente acuático, de Xochimilco, ¿no?, de las lanchas, que de alguna manera retrata, como dije antes, un elemento que distingue, ¿no?, la geografía o el paisaje del lugar. Aquí también es un retrato del siglo XVIII, se trata de un cacique de Quito, y más que nada lo que se puede observar es la riqueza en cuanto a la vestimenta de este personaje. Otro privilegio del que gozaban era el lugar que debían ocupar dentro de las procesiones. Evidentemente ocupaban un lugar de privilegio. Todas las procesiones, como seguramente saben, en la Nueva España, o en América, o en Europa en general, guardan un orden según la estructura social. Y evidentemente, para tener un lugar de privilegio dentro de la procesión, en la condición de noble o de cacique, permitía acceder a esos lugares rituales. Este es otro ejemplo de un cuadro de la procesión de los caciques de San Juan y Santiago en la Ciudad de México. Bueno. El problema, para decirlo de manera sencilla, para los estudiosos de los escudos o de la heráldica americana, es que a diferencia de lo que sucedió en España o en Europa en general, la heráldica pues era una ciencia y se llevaba un registro muy cuidadoso de todos los elementos constitutivos de un escudo. Y en cambio, en la Nueva España o en América en general, no aparece ningún tipo de registro, digamos, cabal,
de los elementos heráldicos utilizados para la elaboración de los escudos americanos. Esta enciclopedia, este libro, lo pongo nada más como ejemplo para ver este arte de la heráldica en Europa, cómo cada elemento de cada escudo tiene un significado preciso, y cuando se otorgan los escudos por parte del rey, evidentemente se otorgan bajo un estricto, unas reglas muy estrictas. La cantidad de libros que hay sobre heráldica o el arte del blasón en Europa es impresionante. Que es para el uso de los caballeros seminaristas del Seminario Noble de la Compañía de Jesús de Valencia, por ejemplo, donde la Compañía de Jesús tiene su heráldica propia, digamos, y un libro que dé cuenta de esta heráldica, o que es un poco más chistoso, el tizón de la nobleza española, o máculas y sanbenitos de sus linajes. Arzobispo de Valencia se dio la tarea de enlistar a todos los nobles valencianos y hacer un cuento, o una reseña de todas las veces que esa familia manchó el honor de la familia. Entonces va contando cada vez, chicos, por los chismes de la impureza de la nobleza. Entonces este libro evidentemente era como para denostar a esta nobleza decadente y airear y poner sobre aviso a la gente decente de qué nobleza, ¿no?, ya se encontraba manchada y por qué razones. Entonces, bueno, este tema evidentemente de la heráldica es un tema muy serio para la cultura y el momento dentro, digamos, de la cultura de la época moderna. Entonces, para resumir, la heráldica era el arte que enseñaba la inteligencia de los escudos de armas y el modo y el orden de formarlos. Se llamaba así por los heraldos que en los torneos blasonaban los escudos de los caballeros que concurrían a la liga. Otro privilegio, porque una cosa es tener el privilegio de tener un escudo de arma, de portar el escudo de arma, pero la otra es la representación del escudo de armas y de los blasones de la familia. Este ejemplo, que no se ve nada bien, también es una casa de Tlaxcala, de uno de los señores de Tlaxcala, que ilustra el hecho de que los nobles tenían el privilegio y casi, el privilegio de esculpir en la fachada de sus casas su escudo de armas. Desgraciadamente, pues como saben, en el caso de México y particularmente de la Ciudad de México, durante las diversas revoluciones y conflictos sociales, lo primero que se hacía era, aparte de la independencia, destruir, ¿no?, la imagen de las armas de los blasones que estaban esculpidos en las fachadas. Entonces, los blasones son las insignias de honor compuestas de figuras, metales y colores que, autorizados por el soberano, servían para marcar la nobleza y distinguir las familias y dignidades de su reino. Entonces, estos blasones y escudos de armas no solo se esculpía en la fachada de la casa, sino que se llevaba en la ropa cosida el blasón a la casaca o a la ropa.
Este es también pues, uno de los pocos ejemplos que quedan de un escudo de armas representado en la fachada. Se trata pues, del señor Masicatzi de Tlaxcala. Otro de los privilegios de la nobleza indígena es la forma del entierro. Que es, en primer lugar, la posibilidad de ser enterrados dentro de la propia iglesia y no afuera. Entonces la nobleza indígena, por lo general, está enterrada dentro de las iglesias y dependiendo de su importancia, más cerca o más lejos del altar. Es decir, entre más cerca del altar, mayor la dignidad y nobleza del difunto. Por lo general, la nobleza indígena pertenecía a una o a varias cofradías. En el siglo XVI es muy frecuente encontrar una cosa que quizás de entrada parece un poco raro, como el caso de pues, el cacique, el señor Guzmán, de Coyoacán, Guzmán, que pertenecía a una cofradía indígena, pero también a la cofradía de españoles. Y en el siglo XVI es muy frecuente encontrar que las cofradías estaban divididas por repúblicas, es decir, había la cofradía de españoles y la cofradía de indígenas. Sin embargo, la nobleza indígena, por lo general en el siglo XVI, pertenecía tanto a una cofradía indígena como a la española. Y la pregunta pues, sería ¿por qué? Pues precisamente por su calidad o su condición de noble. No era una cuestión, digamos, de raza o de república necesariamente, sino jurídicamente por su condición de noble. Ya después, con el tiempo, sobre todo en el siglo XVII, pero sobre todo en el XVIII, ya las cofradías son por lo general mixtas, es decir, son de indígenas españoles, mestizos, negros, mulatos, en fin, puede haber de todo tipo. Pero en el XVI por lo general sí estaban más o menos separadas. Bueno, y también en cuanto al entierro, pues dependiendo de la cofradía a la que pertenecían el difunto en turno, pues los estatutos de cada cofradía determinaban la forma del entierro. Pero también en los testamentos, por lo general, los caciques o la nobleza indígena dejaba descrita con mucho detalle la forma en que quería ser enterrado. En la zona del centro y el área de Puebla, Tlaxcala, quizás, o si no quizás, muy probablemente por influencia de la orden de los franciscanos, muchos o la mayoría de los caciques del siglo XVI se enterraron con el hábito de San Francisco. Bueno, por otra parte, la cofradía o el testamento determinaba el número de misas que se podían rezar, si estas eran cantadas o no, si eran misas perpetuas o no, o temporales. Porque, por ejemplo, el difunto puede decir en el aniversario de su muerte, pues una misa cantada hasta el final de los tiempos, ¿no? ¿Qué puede decir? Entonces, por ejemplo, doña Ana Cortés, de la casita de Teotihuacán, ella fue enterrada en el convento de San Francisco directamente. El cacique de Coyoacán, por ejemplo, dispuso ser enterrado en la iglesia de San Francisco y pidió 10 misas y otras 2 cantadas,
En todas ofrendar vino, pan y cera con sus responsos sobre la sepultura. Otros muchos pedían ser enterrados, como ya dije, con el hábito de San Francisco. Sin embargo, el cacique de Tecamachalco, Martín de la Cruz, pidió ser envuelto en un lienzo de seda de China. Y este es un entierro del 16, es decir, que la seda china ya se había extendido profusamente en cuanto a su consumo en la Nueva España. Las cofradías en sus cartas de hermandad ofrecían gozar de una ceremonia con música, túmulo u otros adornos. Algunas cofradías ofrecían, esta es muy bonita, el toque de campanas en el momento de la agonía del cofrade, para anunciar con ello su última presencia en la tierra. No había que atinarle que hiciera su último suspiro para tocar las campanas. Los caciques tenían derecho a diferenciarse del común del pueblo, obligando a sus vasallos o al común de naturales de su comunidad a llevarlos en procesión de su casa o de su lecho de muerte hasta el lugar de su entierro. Y ya cambiando de tema, de otro tipo de privilegios, que quizás son los más conocidos, están pues el privilegio de la nobleza indígena de recibir mercedes de tierra a título personal. Es decir, el común de naturales recibían mercedes de tierra a título de la propia corporación o de la comunidad, lo que habíamos conversado también la última vez. Es el pueblo o la corporación a través del cabildo el que recibe las tierras en merced, pero en el caso de la nobleza indígena lo reciben a título individual. Igual las estancias para ganado, el derecho o el privilegio también de la cría de ganado mayor, que en teoría estaba restringido a la nobleza indígena, aunque en realidad ya para los siglos XVII y XVIII la crianza del ganado mayor no se mantuvo, digamos, exclusivo a la nobleza, sino que era muy frecuente encontrar, dependiendo de la región, pues que las comunidades, sobre todo en la área de Guadalajara o Jalisco, pues eran creadores de ganado mayor. Y por otro lado, el derecho de conservar las salinas, ¿no? Que habíamos dicho también que las salinas eran parte de la hacienda del rey. Entonces, el reconocimiento a su señorío, a su calidad de nobleza, el rey, sobre todo en el siglo XVI, permitió que los señores naturales conservaran sus derechos de explotación de las salinas. Aunque para el siglo XVIII, como en el caso de Tehuantepec, se las va a tratar de quitar. Pero digamos, inicialmente el gesto fue otorgarles ese privilegio. Bueno, otro tipo de privilegios son los que se llaman ocupacionales, y que son precisamente los cargos dentro del cabildo indígena. Este también pues es un tema, como tantos otros, que con el tiempo cambian. En un principio los miembros del cabildo debía ser la nobleza indígena, ¿no? Es decir, los caciques y los principales, pero por los estudios monográficos que se han realizado sobre este tema, con el tiempo sabemos que ingresan al cargo de oficial de la República, de regidor o de alcalde o incluso de gobernador, pues más iguales del común, no necesariamente se mantiene el privilegio para la nobleza. Este cuadro, que me salió una fotografía, sí, es bonito porque es justo en el momento de la independencia y muestra los miembros del cabildo indígena del lado derecha y los miembros de los cabildos españoles al lado izquierdo. Aquí, lo que portan los dos indígenas en las manos es la vara
de justicia, que es un símbolo importante y que se recrea también mucho en este tipo de pinturas, puesto que la vara la otorga el rey, digamos simbólicamente, para que esa persona administre en nombre del rey la justicia. Y como pues, estudió muy bien nuestra amiga Perla Valle, esta vara de justicia, sobre todo a lo largo del siglo XVI, fue una institución, por decirlo así, muy importante, en virtud de que se nombraron muchos jueces indígenas, caciques, nobles, para que acudieran a un lugar o a otro para resolver conflictos de tierras o conflictos de cualquier índole, siempre que fuera entre indígenas. Entonces, estos jueces indígenas se les otorgaban la vara para administrar la justicia, por ejemplo, en un pleito entre Atenco y Coyoacán, y una vez resuelto el conflicto se le retiraba la vara, se le quitaba el nombramiento de juez y terminaba el encargo. ¿Y a quién se le quedaba la vara? La vara es el símbolo de la justicia real. Entonces el rey delega en un cacique noble o indígena la función de juez, ¿no?, de administrador de la justicia en nombre del rey. Esto es muy importante en el siglo XVI, porque los conflictos entre indígenas, la corona en un primer momento intenta no entrometerse demasiado y respetar un poco la costumbre indígena. Entonces, por eso esos jueces, por ejemplo, en el caso del Valle de Toluca también se nombró uno que no me acuerdo, se llamaba Pablo González, pero no me acuerdo de dónde venía. El chiste es que cuando se le entrega la vara a un juez, nunca es cacique del lugar donde va a administrar la justicia. Es decir, si iba a Toluca a administrar la justicia, Pablo González, no me acuerdo si era de Texcoco o de Teotihuacán, es decir, nunca se le entrega la vara de justicia para ejercer la justicia dentro de la jurisdicción o dentro del territorio donde él es cacique o noble. Entonces, por eso es temporal, es como una encomienda que se le da para resolver el conflicto en tal o cual lugar, y una vez resuelto se regresa. Entonces, por ejemplo, las resoluciones de Pablo González, que administró la justicia en Toluca, pues quedaron registrados todas sus resoluciones en una serie de documentos que están resguardados en el archivo del Marqués, que se llama, que está en la GENE, y ya no se deja ver. ¿Qué? El del ramo de Jesús, del Hospital de Jesús. Entonces, queda la documentación de los jueces, ¿no?, la resolución de los jueces. Entonces actúan verdaderamente como jueces, pero de manera temporal y en torno a un conflicto muy específico. Bueno, el otro privilegio que todos conocen, que es el de montar a caballo, y luego vienen las de carácter fiscal, que es la exención básicamente tributaria, de no pagar tributo al rey, igual que el resto de los hidalgos españoles, pero el conjunto de los caciques estuvieron exentos, digamos, del pago del tributo, pero mañosamente, digamos, también fue una situación muy cambiante y conflictiva la exención tributaria, porque, por ejemplo, en muchos cabildos en donde en algún momento dado, en el periodo que ustedes quieran, en el siglo XVIII, acceden
al cargo de gobernador, un más igual, pretendían, al salir del cargo de gobernador, quedar exentos del tributo por haber ocupado el cargo de gobernador. Entonces, por ejemplo, el Archivo General de la Nación está lleno de conflictos de este tipo, en donde por el cargo, dentro del cabildo, muchos que no eran nobles pretendieron la exención tributaria. Entonces fue motivo de muchos conflictos. Y también, a partir de la visita de Valderrama, muchos de los principales, es decir, de los parientes de los caciques, fueron obligados a tributar, y también provocó mucha indignación y conflictos. Entonces, el tema de la exención tributaria pues es un tema a lo largo del periodo colonial cambiante y muy conflictivo. Este ejemplo de Luis Páez Mendoza, de cacique de Amecameca, he puesto aquí un poco para dar cuenta de la vida cotidiana de un cacique indígena de Amecameca, lo que él dejó registrado en su testamento como bienes de su casa. Entonces, se los leo. En la sala tenía una docena de sillas de madera fina con cojines de damasco rosado, 3 canapés de pie corto, un crucifijo de ébano con plata y un reloj. El comedor estaba presidido por un cuadro de San Miguel y una mesa con 6 sillas de paja. En las recámaras había colchones, un biombo laqueado de China, cabecera dorada, bancas verdes, cajas de madera fina, etc. Es decir, a través de los testamentos es muy fácil recrear, digamos, la vida cotidiana o el consumo de los caciques de objetos europeos a lo largo del periodo colonial. Tema que por ejemplo que yo creo que no se ha trabajado, que podría muy bien trabajarse. Finalmente, la educación no era privilegio de la nobleza. Cualquier indígena vasallo libre del rey podía ingresar a la Real Universidad de México. Sin embargo, en un estudio que realicé con Rodolfo Aguirre, encontramos que la mayor parte de los estudiantes indígenas que ingresaron a la universidad en el siglo XVIII provenían prácticamente la gran mayoría de la nobleza indígena de distintas regiones, tanto del Valle del Chalco, del Valle de México, del Valle de Toluca, como desde Michoacán, Oaxaca y otras áreas de la Nueva España. Y este es el mismo personaje que les había enseñado al principio, que se doctoró en la Real Universidad de México. El primer indígena doctorado de la Real Universidad se dio hacia el último tercio del siglo XVIII. Era proveniente, se llamaba Jiménez Frías, provenía de un pueblo de Villa Alta, en la Sierra de Oaxaca, casi como la historia de Benito Juárez, o sea que increíble, increíble que de un lugar tan distante este indígena, bueno, zapoteco de origen, fuese el primer doctor graduado de la universidad. Y se doctoró tanto en Derecho Canónico como en Derecho Civil. Evidentemente, para doctorarse había que primero obtener el grado de bachiller y luego el grado de licenciado y posteriormente el grado de doctor. Y su sobrino fue el primer abogado laico, porque el tío fue, bueno, entró a las órdenes, como arquero secular, pero el sobrino fue un abogado laico
y fue el primer noble indígena que entró al colegio de abogados de la Nueva España. El colegio de abogados, a diferencia de la universidad y prácticamente de todas las instituciones novohispanas, no se exigía en casi ninguna institución ni limpieza de sangre ni nobleza. Sin embargo, el colegio de abogados, fundado casi a finales del siglo XVIII, exigió las dos cosas. Entonces, el sobrino de Jiménez Frías, cuando solicitó su ingreso al colegio de abogados, presentó 7 partidas de bautismo, o sea, la generación, y evidente los documentos probatorios de, bueno, los bautismos para las 7 partidas de bautismo para probar que era cristiano viejo, y por otro lado la condición de nobleza con sus grados, con el simple grado de doctor, pero además presenta los bautizos, las actas de bautismo también registraban la calidad de las personas. Entonces decían, los padres eran, ¿no?, caciques o nobles de etcétera, etcétera. Entonces ingresó, y hasta donde sé, fue durante el periodo colonial el único indígena que entró casi al momento de la independencia, unos años antes de la independencia, pero pues el único que entró al colegio de abogados. Y bueno, ¿qué importancia tiene esto? Pues creo yo que varias. En primer lugar, que la nobleza es nobleza, o sea, es una condición jurídica indistinta de si pertenecías a la República de Españoles a la República de Indios. Y como dije al principio, la nobleza indígena es equiparada en derecho o jurídicamente a la nobleza castellana. Por lo tanto, gozó de los mismos privilegios que la nobleza castellana. Ahora, seguro que me dirán que eso no es cierto. Pues evidentemente que yo lo digo desde el punto de vista jurídico. La realidad fue otra. Por ejemplo, se prohibía que un cacique fuese enjuiciado, encarcelado, azotado, etcétera, etcétera. Pero sabemos por la cantidad de testimonios que eso no se respetó. Evidentemente los caciques, lo más común era, como el cacique en última instancia era el responsable muchas veces de entregar el tributo de su comunidad, ¿no?, pagar el tributo al rey. Cuando no se pagaba o no se completaba, muchas veces fueron encarcelados, azotados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si bien jurídicamente quedaron equiparados, sabemos por la historia que muchos de estos privilegios no fueron respetados. Por otra parte, y ya no sé si algunos, mejor sin nombrar nombres, algunos historiadores se han equivocado al no fijarse en la condición jurídica de la nobleza indígena, porque los hace regirse por un derecho completamente distinto al común de naturales. Entonces, si uno aplica, digamos, la legislación general de la recopilación para el común de naturales, no necesariamente en algunos temas es lo mismo si se trata de un noble indígena. Y con esto pues termino para sus preguntas. Muchas gracias.
tejimientos. Bueno, agradecemos a Margarita su exposición. Entonces está abierto para las preguntas aquí en el público. También vamos a abrir las preguntas a través del chat. Aquí se van a hacer. Nada más el micrófono, por favor, para que se oiga. ¿Qué diferencia hay entre noble e hidalgo? Son términos que se manejan de una manera más o menos semejante, pero debe tener cada uno su definición. Esa es otra. ¿Sobre qué material se hacían generalmente los escudos? Porque, y además el símbolo que tenían, porque en el oval que hizo, que comentaba, que no era... Es interesante porque hay una víbora en el sí. Sí, me imagino que sobre el lienzo sería la mayoría, pero por ejemplo este es en piedra, ¿no? Pero ese escudo me llamó la atención. Esa víbora ahí, ¿qué está haciendo? Bueno. Y por último, ay, se me fue la última. Entonces, la primera era hidalgo y noble. Ese era el tercero. La segunda, sobre qué material se hacían. Y la tercera, qué estudios se han hecho para legitimar la autenticidad de los escudos, porque usted indicó que este podría ser medio... Bueno, el problema de los... Yo no soy especialista en escudos, pero ahora mucha gente se ha puesto últimamente rosca en el Colegio de Michoacán y también Paz Castañeda, ¿no? María, y otros están estudiando ahora estos escudos indígenas y han sacado ya varios artículos sobre el tema. El problema es que si no hay el documento oficial, digamos, de parte del expedido por el rey, por el virrey, donde se describe el escudo, no se sabe si eran, como dije, de inspiración, pero de cualquier forma, aunque fuesen otorgados los escudos por parte del rey, el problema de los escudos americanos es que el rey dice: hágalo usted como quiera, envíemelo y yo confirmo como confirmo. Entonces no hay un rigor en cuanto a la heráldica y el uso de los elementos que van a componer los escudos, como mencioné, para todos estos tratados de heráldica europea, que son volúmenes y volúmenes y volúmenes sobre el tema. Aquí no. Entonces, por ejemplo, a mí este escudo lo publiqué yo, es un escudo que está en el archivo que antes se llamaba Condomex y ahora se llama Grupo Carsos, que tienen este documento. Entonces José Rubén Romero me dijo: no, pues esa víbora es claramente un elemento prehispánico y simboliza la tierra, o sea, hay que interpretarlo desde la interpretación, ¿no?, de los elementos más bien de la cosmovisión prehispánica, y es un elemento tierra. O sea, está abierto a la interpretación de cada quien un poco, ¿no? Porque, claro, el madroño, dices, bueno, sí, eso es un madroño, bueno, sí hay madroños en el Valle de Toluca, pero la libertad, digamos, de la representación, eso sería imposible en la heráldica europea, o sea, pero aquí la heráldica indígena es totalmente, pareciera, muy libre. Entonces, el problema de la interpretación, no hay los tomos a los cuales recurrir para interpretar, sino que está quedando en manos de la imaginación de cada historiador, de la cultura o de su bagaje cultural para interpretarlo. Porque yo los que conozco, por ejemplo, el libro de el pionero que publicó el libro sobre los cacicazgos de la Nueva España,
hay de Fernández de Recas, que publicó 2 tomos, uno que es el mayorazgo de la Nueva España y luego los cacicazgos de la Nueva España. Bueno, en el caso de los que publica Fernández de Recas de cacicazgo, hay todos los escudos, son escudos otorgados por el rey. Y viene la descripción y toda la documentación. En virtud de que lo que publicó Fernández de Recas se trata básicamente de los expedientes que corresponden al ramo de vínculos, ¿no?, del AGN de cada familia de caciques. Entonces él en ese libro reproduce muchos de los escudos y viene la documentación oficial. Pero lo que se observa en esa documentación es precisamente que, por ejemplo, el montañés Otomí de Jilotepec, que se le otorgó un escudo de armas, él lo pone, él solicita al rey, está la carta o el testimonio solicitando al rey que se le otorgue un escudo de armas por los servicios y méritos en la batalla y la conquista, ¿no?, de toda esta zona y no sé qué. Y el rey contesta que sí y le dice: elaboren ustedes. Entonces ese es el problema de la heráldica indígena. No hay el arte o los libros, ¿no?, o las enciclopedias profusas que determinaban el uso de los elementos. Ese es un problema. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Nobleza y hidalgo. La nobleza es lo mismo, o sea, la nobleza es genérico. Los hidalgos es la nobleza, pues son hijos de algo, la nobleza más baja. Por eso, porque voy a lo mismo, la nobleza titulada no es importante que un hijo de algo. Va a haber muchos hijos de algo, incluso bueno, no tienen ningún tipo de título ni escudo ni nada, pero no tributan. Entonces, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Gracias. Aquí tenemos una pregunta del chat y nos dice Salomé Torres: ¿se entregaron títulos de nobleza a indígenas desde el siglo XVI? Una segunda pregunta: ¿hubo aumento o disminución de nobles indígenas a lo largo del periodo colonial? Gracias. Bueno, pues claro, se les otorgan los títulos desde principios del siglo XVI. Lo que pasa es que lo que se otorga en primer lugar es el título de cacique. El título de cacique es un documento en donde se le nombra, se le da el título de cacique. Por otra parte, los escudos de armas, casi todos los caciques, como este montañés, no sé si se fijaron, pues, él tiene el título de cacique y capitán general, es decir, tiene el título de cacique, pero además tiene el título militar de capitán general. O sea, ojo con los títulos. O sea, ahora ya sé que la palabra cacique, que además ya es peyorativo en la actualidad, pero digamos en sus orígenes, cuando se nombra a alguien cacique, normalmente se le está otorgando el título y la condición de cacique, ¿no?, mediante un documento. Y el grado militar, casi todos los caciques que acompañaron a los españoles en distintas excursiones militares también llevaban un título militar. Y se me dio otra pregunta. Si han aumentado o disminuido. Pues el problema es que como no tenemos tampoco un registro de la heráldica, nunca se registraron, no hay un libro, digamos, de la nobleza, no se sabe, no se ha hecho un recuento y no se sabe, no hay ningún trabajo que dé cuenta de todos los caciques ni ningún lugar donde estén registrados. Sin embargo, Marta Terán
en un documento que está publicando sobre estadísticas, que va a ser un CD interactivo, creo, con información. Ella, de ese documento que está por publicar, tiene un registro, intendencia por intendencia, del número de caciques en cada intendencia, pero sin nombres, nada más tenemos un número total. Entonces, por ejemplo, se me quedó grabado el otro día que dio la charla, que en Oaxaca eran como 90, ¿no? En Puebla tantos, etcétera, etcétera. Pero no tenemos información realmente sobre el tema. Tengo dos preguntas. Quisiera saber la diferencia de el cacique y el noble, que me quedó un poquito confuso. Y ¿quiénes fueron los primeros caciques en este sentido que fueron nombrados, y españoles o indígenas? Así como que me quedó un poquito... Sí, ya se revolvió todo. Sí. No, es que el uso de la palabra cacique es exclusivamente para indígenas. El problema es que dije que los indígenas se equiparan en derecho a la nobleza castellana. O sea que todos los privilegios que se le otorgan al cacique en reconocimiento a su estatus de noble son los mismos que se le otorgan a cualquier español noble. Entonces, lo que quiero decir es que no hay dos derechos distintos, o sea, no hay un derecho de privilegios exclusivo para indígenas nobles y otro derecho exclusivo para españoles nobles, sino que se rigen por el mismo derecho. No sé si te quedó claro. Sí. Gracias. Yo tenía una pregunta. Es la cuestión de la vara y el bastón de mando, son cosas diferentes. Entonces, el bastón de mando es algo que se le da a los miembros del cabildo. ¿Cómo es eso? O sea, el bastón de mando es el que lleva el gobernador, es el que gobierna. Y la vara es para la justicia. El problema es que una de las cosas que hacen los españoles, digamos, que destruyen un poco mucho la figura de lo que sería el señor natural en la época prehispánica, es precisamente quitarle atribuciones, ¿no? Evidentemente un tlatoani en la época prehispánica gobierna, administra justicia, o sea, hace todo. Y aquí no, aquí va a haber una especie de fragmentación de las atribuciones o distribución de las atribuciones, ¿no? Entonces, y sobre todo la justicia es un tema muy complicado, porque por eso la vara es importante, porque como dije, administra en nombre del rey, no en nombre propio. Porque la justicia, lo único que justifica que el rey sea rey, es que el rey, su única tarea es administrar la justicia. Entonces, si le quitas esa función al rey, pues ya no necesitas un rey. Entonces es un tema muy delicado. Entonces, por eso de lo de la vara temporal es muy temporal, o sea, delego temporalmente, pero administras en nombre, ¿no? Igual que un alcalde mayor o un virrey, o sea, puede administrar en nombre del rey, nunca en nombre propio. Entonces, la única función del rey en la edad moderna es administrar la justicia y vigilar por el bien común. Y lo único
razón por la cual uno puede matar al rey, cometer un regicidio, es porque el rey no administra la justicia. Es la única justificación para la democracia. Entonces, sí, la vara y el bastón. A ver, a mí me queda inquietud. Es que yo no tengo el registro ni el conocimiento de que el bastón de mando se otorga, por lo menos en la época actual, a los mayordomos, a los keyis, cargueros, etcétera, ¿no? En la época actual. ¿Esto cómo funcionaba? Con un enfoque religioso, porque ellos son los que organizan fiestas patronales, ceremonias agrícolas, etcétera. Entonces, en la época colonial, ¿cómo se habrá manejado el bastón de mando? Y es propio o privativo de las comunidades indígenas. No sé si los españoles manejaran bastón de mando. Bueno, el rey tiene un cetro. Digo, Sí. o sea, Sí, pero pues los es un señores símbolo, de la ¿qué? Nueva España, no sé, estoy preguntando o me estoy hablando en voz No, lo que alta. pasa, lo que hacen actualmente no se puede equiparar, porque hasta a Fox le dieron el bastón de mando. Eso no sirve de nada, ¿no? Pero en la época colonial, sí, claro, es únicamente al gobernador indígena. Y la vara de justicia es símbolo de la justicia real. ¿Sí? Bueno, y lo que hace, bueno, también la corona, evidentemente, al obligar a que los gobernadores indígenas o de las repúblicas indígenas que cambiaran cada año, ¿no? Para que no se perpetuaran como tlatoanis, ¿no? Que no fuera a perpetuidad. Sin embargo, hay muchas excepciones. El cacique de Yanguitlán se le otorga el privilegio de que él y sus descendientes van a ser gobernadores a perpetuidad de Yanguitlán. Un privilegio extraño y raro, la de Isabel de Moctezuma, que se le otorga a perpetuidad a ella y a sus descendientes la encomienda, ¿no?, de Tacuba a perpetuidad. Ahora, ningún indígena es encomendero, pero ella se le otorga el título de encomendero y a perpetuidad. En fin, yo creo que sí es complicado lo actual con lo anterior. A los gobernadores de provincia también se les daba bastón, ¿no? Porque son gobernadores españoles. Sí. Sí, yo me refería es que nada más al gobernador dentro del cabildo indígena. Ajá. O sea, no, los alcaldes y regidores no, porque tienen otra función. El que gobierna. ¿Qué? O sea, por eso decía que el rey tiene un cetro, un bastón, o sea, es un símbolo de distintas características, pero que simboliza esencialmente es el que gobierna. Bueno, otra cosa aquí, Beatriz Brent nos pregunta si podría sugerir un estudio o estudios relativos a la nobleza indígena de Tlatelolco y Teotihuacán al final del siglo XVIII. Teotihuacán no tuvo trabajo, ayudó mucho, pero sí. ¿Y cuándo era Teotihuacán? ¿Y Tlatelolco? Ah, Tlatelolco no. A los 18 no creo que haya nada. Bueno, Raúl 61 te felicita por la interesante ponencia, aunque hubo problemas de transmisión. Y una persona que se llama Brenda pregunta si sería mala idea usar la heráldica de los escudos hoy en día, así como antes se usaban en la ropa. Bueno, el problema es que
que en las sociedades de antiguo régimen la ropa es cosa importante, porque incluso las telas, o sea, el terciopelo podía ser utilizado nada más por la nobleza, no cualquiera podía ir a comprarse un cacho de terciopelo y plan. Hoy en día, claro, es difícil entender porque como todos nos vestimos igual de blue jeans, ¿no? Y de tenis indistintamente de todo, de cualquier otra cosa, hombre, mujer o cualquier definición. La vestimenta es un código social, ¿no? Entonces, en sociedades además analfabetas, uno sabe quién es quién y aprende todo pues, mediante la imagen, ¿no? Entonces, por eso, esculpir en la fachada, sabes que ahí vive el norte, que va caminando por la calle, bueno, ya sabes quién es, lo trae puesto, ¿no? El tipo de ropa, los colores, por ejemplo, el color, el púrpura o morados, son totalmente eclesiásticos. Tampoco una señora puede ir a una fiesta de noche vestida de terciopelo morado. O sea, yo no soy especialista en eso, pero sé que hay toda una bibliografía que es un mundo muy complejo. Tanto la vestimenta como las telas, y lo que representan son códigos que definen a las personas, ¿no? Igual, bueno, y sabemos por la gente que ha estudiado eso, inmediatamente cómo los frailes confeccionaron una vestimenta para los indígenas, ¿no? El calzoncillo, ¿no? De algodón y todo lo que nosotros vemos como vestimenta ahora, pues, fue creación de los frailes, ¿no? Y entonces toda la simbología también, que si es chontal, que si es mixteco el tejido, bueno, también son imágenes que representan, pero eso es una creación colonial totalmente. No sé si podría decir a qué cree que se deba la diferenciación que hace la corona en cuanto al control de la elaboración de los escudos. Me parece que tener un control más estricto en Europa y uno más relajado aquí está marcando algún tipo de diferencia, y no se me ocurre cuál podría ser. No, a mí tampoco. Pero sí es problemático porque, bueno, evidentemente todos los virreyes son nobles, ¿no? No nada más nobles, la mayoría de los virreyes es nobleza titulada, ¿no? El conde de Monterrey, el conde de la Coruña, o sea, todos es nobleza titulada, la que viene a gobernar. Entonces ya vienen, digamos, ellos con su propia escudo y heráldica y todo lo demás. En el caso de el problema es que no hay, bueno, lo que estudió Doris Ladd para la nobleza mexicana para el siglo XVIII, el problema es que la nobleza titulada americana no existe en el siglo XVI, porque la titulada que existe, digamos, proviene de Castilla, proviene de España. O sea, ya una nobleza criolla, digamos, no existe. Y entonces la nobleza esta disque titulada del 18 son puros títulos comprados, ¿no? El conde de Jala es un título, ni tiene condado, o sea, ya es una aberración del siglo XVIII, digamos. O sea, porque en sus orígenes el conde tiene un condado, o sea, tiene un territorio, ¿no? Tiene una serie de una jurisdicción territorial y una serie de derechos que se derivan. Pero la nobleza criolla americana es pura nobleza que compró su título en una de las tantas crisis de la Real Hacienda novohispana, donde el rey vende tierras y luego, pero no, baldíos, y luego pues en un momento dado vendió títulos. Entonces todos los que estudió prácticamente Doris Ladd en ese libro
es nobleza tardía del 18 que compró el título y que ya no tiene ese título nada que ver con sus orígenes, digamos, medievales. Pero claro, lo que sí, una vez le critiqué a Verónica Zárate, su libro sobre los entierros y la muerte de la nobleza, le dije, mira, la única nobleza realmente noble y te la dejaste de lado son los indígenas, porque eso sí, obtuvieron los escudos, los títulos y los privilegios desde el siglo XVI, ¿no? Y le dije, bueno, aquí incorporando a la nobleza indígena bajo el título, no nada más cuando se dice nobleza, pensar que son nada más la población hispana, sus descendientes. No sé hasta qué punto la cuestión de cómo ha impactado la ilustración en ese tipo de cuadros de indígenas en el 18 con latino. ¿La ilustración? Ajá, las ideas en cuanto a que se representan ese tipo de personajes. No, lo que pasa es que lo que puse es más ilustrativo porque no soy historiadora del arte, o sea, más que con un propósito riguroso. No, la idea es que casi todos los caciques, como todos los nobles, se hacen un autorretrato. O sea, tú y yo no, pero digamos, la nobleza indígena lo adopta inmediatamente. Entonces, todos estos cuadros los mandan a hacer ellos mismos, ¿no? Y debía haber muchísimos más, pero me temo que se conservan pocos. Y tampoco nadie se ha hecho un catálogo para lo que sería un bonito proyecto, por lo menos de todos los conocidos, hacer un catálogo de esta nobleza indígena que está retratada, ¿no? Pero entonces lo que retratan básicamente es el autorretrato como este de Montañés. La otra, las genealogías son muchísimas, ¿no? Esas a veces, por ejemplo, no terminan siendo cuadros, pinturas al óleo como las de Tlaxcala, pero por ejemplo en los conflictos, en los expedientes en el AGN, está lleno también de genealogías hechas, ¿no?, para demostrar tal o cual cosa, pero que no terminaron siendo un cuadro, digamos. Y en último lugar, estos como dices tú, de la ilustración o del 18, que son un poco más decadentes, ¿no?, donde se muestran ya totalmente, ¿no?, europeizados, ¿no?, con la ropa y la vestimenta, y haciendo alarde, ¿no?, más bien de su incorporación total a la corona española, ¿no? Y esos cuadros del 18 son pues muy fantásticos o muy idealizados, ¿no? El fruto de la abundancia, ¿no?, el de cacique, ¿no?, de Quito, con todas las frutas posibles, ¿no?, alrededor. Pero sí falta a algún estudiante investigar o alguien que haga un acopio de este tipo de material, y a lo mejor con eso se podría hacer unos estudios más sistemáticos sobre el tema. Pero bueno, lo que sí existe, y eso Antonio Rubial sacó hace poco un artículo, están muy documentados, son los escudos de las ciudades indígenas, ¿no?, de Texcoco, de todas partes, de Tlaxcala. Entonces una cosa son el de las personas, pero otra son todos los escudos correspondientes a la ciudad, y esa sí se ha trabajado más. Lo que se ha trabajado menos son los escudos privados, digamos, personales. Pero en ambos casos, tanto los escudos de las ciudades como los escudos de la nobleza, querían decir entonces que ellos eran
originarios, que ellos eran los antiguos, que ellos eran los verdaderos, ¿no? Sí. Y andan buscando entonces, por ejemplo, para armar sus escudos, elementos tanto de tipo prehispánico, de cosmovisión, como elementos que han traído los españoles para armar esos escudos, por eso es tan difícil poderlos leer, ¿no? Entonces están en ambos casos tratando de combinar decirnos, elementos de uno y de otro. y tratar de decirnos que son lo más antiguo, lo más verídico, lo más cierto, ¿no? Sí, pero también combinar esos elementos dispares, ¿no? El castillo y el león con la víbora, ¿no? O con el paisaje de Xochimilco, ¿no? Siempre aparecen estos escudos elementos como más autóctonos combinados con los elementos. Entonces sí, se vuelve complicado. Pero sí, el objetivo es demostrar que son la nobleza originaria. Los veo muy solemnes a todos. Tenemos, además para tu información, tenemos hasta 360 personas que se han comunicado o que se han conectado y 90 permanentes que han estado viendo la transmisión. Oscar Navarro quiere saber si existe dato o conocimiento de algún sobreviviente de la nobleza indígena en nuestros días. ¿Qué es? Matos. Todos los Moctezuma, ¿no? Estudiando a los Istolinque, busqué en el directorio telefónico y aparecen personas con de apellido Istolinque todavía. La cosa es que tengo pendiente buscarlos para ver si saben que son descendientes de ese linaje tan importante de Coyoacán. Bueno, como dato anecdótico, porque pues realmente conocí a una señora de apellido Sierra y nos identificamos. Me invitó a la casa de sus padres en la colonia Nápoles, donde está todo el árbol genealógico de la tercera hija de Moctezuma. Según ellos son descendientes. Jacobo Saludos hizo una entrevista. ¿De León? ¿Perdón? ¿De cuál de los dos? De la tercera que se llama Copo de Algodón, no recuerdo el nombre en agua. Isabel. Entonces está toda la genealogía de esa familia, ¿verdad? Pero llegó casi hasta la década de los 60, que una rama está en Bélgica, otra rama en Estados Unidos y otra rama en México, de los cuales ellos son descendientes. Me enseñó un closet la cantidad de documentos que tenía, pero... Sí, el problema de Isabel es que tuvo demasiados maridos. Entonces hay varias ramas. Sí, es que tuvo 3 o 4, ¿no? 5. Entonces hay varias ramas. Los Moctezuma. Entonces sí, que habría que ver de esta señora de cuál de los maridos es descendiente. Le he perdido de vista, pero a ver si me antoja hablar y a ver qué ha pasado con eso de sus padres. Para saber quién era, de qué marido fue, porque sí, pues sí, porque se hicieron familias, Andrade, Moctezuma, o sea, son varios, entonces son ramas completamente distintas. ¿Cuál? Cano. Aquí hay varias, después de que dije que había alguien que tenía problemas de transmisión, había como 4 que dicen que la transmisión ha sido muy buena y muy fluida y muy interesante, y felicitan mucho a la expositora y al hecho de que se haya transmitido esta conferencia. Entonces, si no hay, no sé si hay más preguntas. Sí, bueno, yo quiero saber qué tan gradual fue el proceso de quitarles atribuciones a
algunos nobles para implementar lo que son los cabildos. Lo que pasa es que a mí me cuesta un poco de trabajo imaginar cómo fue, porque me parece que no en todas partes se le quitaron a los nobles como el cargo de gobernador, y en otros sí fue como inmediatamente. Me gustaría que pudieran hablar al respecto. Bueno, pues efectivamente cada caso es distinto. O sea, intentaron diferenciar el título de cacique del de gobernador, pero evidentemente los trabajos que conocemos, por ejemplo, para la región de Oaxaca, es muy claro que los caciques permanecen controlando el cargo de gobernador y los otros cargos oficiales de la República, por lo menos en la Mixteca y en casi todo el periodo colonial. Por ejemplo, en el trabajo de Hildeberto Martínez sobre Tepeaca, él tiene la posición de que si bien se introdujo el cabildo, ¿no?, la institución del cabildo entre los indígenas, él considera que no afectó en absoluto el gobierno de los señores naturales, de los caciques, sino que la estructura de gobierno permanece subyacente a pesar del cabildo indígena. Esa es una postura, esa es su postura, y mucha gente coincide con esa posición. Otra, con la que casi cada día menos la gente que trabaja este tema está de acuerdo, es la postura de Gibson, que describió en su trabajo sobre los aztecas bajo el dominio español, que inventó este término de ¿no?, como una especie de concepto transitorio, ¿no?, que el cacique, mientras el cacique era gobernador, en la transición a llegar al momento a finales del 16 en donde el gobernador ya era un personaje completamente desligado de la figura del cacique. Bueno, los trabajos que se han hecho se acercan más a la teoría de Hildeberto y se alejan, digamos, del extremo de Gibson. Pero, de todos modos, cada caso es distinto, no hay una regla general. Solo estudiando cada caso se puede ver si sí o si no. Y los casos extremos, como este del cacique de Yanguitlán, pues que se le otorga el privilegio a perpetuidad. Entonces la familia gobierna Yanguitlán. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, no queda más que cerrar el ciclo de conferencias dándole pues nuestro muy caluroso agradecimiento a la doctora Margarita Menegus y bueno, invitándolos a que pasemos a degustar la comida que tenemos preparada.